cada una de las fases del proceso de productivo de cualquier mercancía, extracción, transporte, elaboración, distribución, utilización y consumo, ¿vale? Genera materiales residuales, sólidos, líquidos, gaseosos. Es decir, para hacer un boli, ¿vale? Se necesita una energía. Esa energía viene, por ejemplo, del carbón, del gas o de energía solar, ¿vale? Pero eso genera un residuo, ¿vale? Por ejemplo, si el boli se ha hecho con energía petroquímica, ¿vale? Energía no renovable, perdón, con energía del gas, con el gas, la combustión genera un residuo, ¿vale? La combustión del gas para producir energía, para hacer el boli, genera un gas que es contaminante, un residuo, ¿de acuerdo? Y así con todos los objetos que tenemos a nuestro alrededor, ¿de acuerdo? En los países desarrollados, por cada tonelada de residuos generados en el proceso de uso y consumo previamente se han producido 5 toneladas de desperdicio, ¿vale? En su fabricación y 20 toneladas de desechos en la extracción de materias primas. Es decir, una tonelada de material, ¿de acuerdo? Una tonelada de bolis genera 5 toneladas de desperdicios en su fabricación y 20 en la extracción de materias primas. Es decir, posiblemente no seamos, o las empresas, o el sistema productivo, o la tecnología no sea tan rentable o tan eficaz, de acuerdo, como parece. Porque si para producir una tonelada generamos 25 de residuos, algo está fallando, ¿de acuerdo? Entonces hay que ser conscientes de la importancia que tiene la reutilización o la conservación de ciertos materiales y no consumir por consumir, ¿de acuerdo? Toda esta producción y consumo se desarrolla sin tener en cuenta que los recursos de la tierra son limitados, ¿de acuerdo? Y que las personas que la habitamos dependemos de ellos. Nunca en la historia ha habido una escasez de materias primas. Al hablar de escasez nos referimos a un aumento de la demanda respecto de la oferta, es decir, hay más demanda que la tierra nos puede dar, es decir, extraemos más o necesitamos más de lo que tenemos en el planeta, es decir, tarde, pronto o temprano va a llegar un colapso del sistema productivo de la sociedad, ¿de acuerdo? La situación de nuestro planeta se dan dos condiciones, ¿vale? O bien que la demanda aumenta mucho o bien que los recursos disminuyen. Y aquí se dan, como he dicho, las dos condiciones, ¿de acuerdo? Aumenta cada vez hay más población, más demanda de recursos y los recursos no da tiempo a formarse, renovarse, ¿vale? Hay cada vez menos, como puede ser el petróleo o agua, suelo, ¿de acuerdo? Otros recursos. El uso actual de los recursos naturales en el mundo se ha triplicado desde el 97, perdón, desde 1970. ¿De acuerdo? El continuo crecimiento, además del impacto de estas prácticas cada vez más devastadoras del medio ambiente y la salud humana. ¿De acuerdo? O sea, se ha continuado creciendo, se han hecho prácticas devastadoras como puede ser la tala de árboles del Amazonas para para plantar grano, para dar de comer a más ganado, para asimismo ese ganado producir más carne y alimentar a la población mundial. Estos efectos para el medio ambiente se recogen dentro del concepto huella ecológica. Es un indicador de los impactos que una comunidad humana ejerce sobre su entorno. No obstante, normalmente el concepto de huella ecológica no incluye otros efectos devastadores de carácter social o cultural, simplemente el impacto ambiental, ¿de acuerdo? No se tiene en cuenta la pérdida de, no sé, de
hábitat humano, de culturas, de pérdida de tribus, de enclaves o regiones donde vivía cierta población, etcétera. ¿De acuerdo? Tanto el uso de recursos naturales como su huella ecológica es mucho mayor en las sociedades más ricas. Es decir, tenemos un gasto, creo que eso lo sabéis o es muy sencillo, gastamos más recursos, gastamos más recursos que un país pobre, básicamente. Es así de sencillo. Si miráis a vuestro alrededor, pensáis en una persona o en vosotros mismos, en nuestro alrededor tenemos ordenadores, móviles, eh, tenemos una casa, televisión, coches, propiedades. Extrapolar eso a ciudadanos de, no sé, el tercer mundo, ¿de acuerdo? ¿Qué tienen? Tienen una casa simple y llana, hecha con recursos de su alrededor, sea barro, sea paja, ramas y telas fabricadas básicamente por ellos, ¿de acuerdo? No tienen más. No tienen inmóviles, no tienen coches, sociedades que sí, ¿vale? Unas más, otras menos, pero básicamente los países subdesarrollados no tienen nada comparado con lo que tenemos las sociedades más ricas del primer mundo, ¿de acuerdo? Los impactos se manifiestan en regiones con PIB más bajo, es decir, con países más pobres. No solo ambientalmente, sino también en que las condiciones de explotación de los trabajadores, el deterioro de la calidad de vida, de las comunidades que habitan los lugares de extracción y de producción, o en la desaparición entera de grupos de humanos, de culturas, de sociedades, ¿vale? Pequeñas sociedades. Es decir, nuestras calidades como trabajadores no tienen nada que ver con las de países otros países, ¿vale? Como puede ser países de África o Latinoamérica o Asia, ¿de acuerdo? Esto implica un deterioro de las condiciones de vida, de la salud, de los terrenos, no hay leyes, no hay políticas de conservación del medio ambiente, es decir, se explota, se extrae materia, recursos, materias primas sin conservar el lugar, el entorno donde viven cierta población. Es decir, pensad que en vuestros municipios se va a hacer una mina de oro porque hay oro y seguro que hay movimientos sociales, población que quiere frenar estas situaciones, ¿vale? Porque hay un montón de agricultura, de ganado, de gente que vive, que sobrevive o que saca unos beneficios de la actividad propiamente dicha, como es la agricultura y la ramadería, la ganadería, ¿de acuerdo? En estos países subdesarrollados no importa. Importa el capital y va a venir gente del primer mundo con mucho más dinero a extraer recursos naturales, a extraer esas materias primas necesarias para un primer mundo y nos va a dar más dinero que dinero nos va a aportar nuestra agricultura de subsistencia, nuestra economía de subsistencia con la que sobreviven simplemente la población de la región, ¿de acuerdo? Para valorar la relevancia de la huella ecológica resulta fundamental el análisis de otro concepto en el capital natural o biocapacidad. El capital natural es un conjunto de servicios que nos ofrecen los ecosistemas para nuestra supervivencia, valorados en términos económicos. Se trata de un valor de referencia que en la mayoría de proyectos y actividades económicas no se incluye y que es fundamental en el camino hacia una sociedad más sostenible. Normalmente la relación con el medio natural se entiende como un coste y no como un valor añadido. Es decir, no se tienen en cuenta valores como el ocio, la tradición, el valor paisajístico, todo lo que puede aportar a la sociedad o al conjunto de ciudadanía que vive en esa zona. ¿De acuerdo? En el caso de los residuos, por ejemplo, es evidente que el tratamiento de estos es más rentable económicamente que hacer frente a las consecuencias ambientales. ¿De acuerdo? Lo que hablábamos antes, de la huella ecológica no
La huella ecológica no refleja estos costes, ¿vale? De capital natural, ni de calidad de vida, ni nada de eso. Simplemente la cantidad el impacto ambiental que tiene un producto o nuestra simple vida, ¿vale? Es nuestro simple nivel de vida. Os pasaré un enlace, ¿de acuerdo? En que podéis calcular vuestra huella ecológica, ¿de acuerdo? Os quedaréis muy sorprendidos de la cantidad o el impacto que generáis con vuestro día a día. Es un enlace, ¿vale? Unas preguntas, una serie de preguntas que podéis marcar y al final os sale un resultado con el número de planetas que necesitáis. Responder sinceramente que no pasa nada, no es nada vinculante ni nada, por decirlo de una manera, serio. Es un poco, sí, bastante serio porque os daréis cuenta de la cantidad de residuos no, del impacto que generamos, ¿vale? Bueno, con impacto decimos residuos, deterioro de medio ambiente, contaminación, etcétera, ¿de acuerdo? Pero es bastante serio por eso, pero que no es nada vinculante, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. En la actualidad podemos hacer referencia, ¿vale? Al uso de recursos naturales y nuestra huella ecológica nos da como resultado un déficit ecológico, ¿vale? Que va en crecimiento. Si somos conscientes de que ningún sistema económico ni social puede sobrevivir si no es ecológicamente sostenible, se debe empezar a tomar medidas como sociedad, ¿de acuerdo? Todo lo que no sea ecológicamente sostenible, todo lo que no sea sostenible, al final fracasa, ¿de acuerdo? Pensad en un edificio hecho con palillos, ¿vale? Al final le ponemos peso, peso, peso y se va a quebrar, ¿de acuerdo? Pues esto va a pasar con, si no se ponen medidas, ojalá me equivoque, con el sistema actual de el mundo, sistema de crecimiento que tenemos, sistema económico, capitalista en el que vivimos, tiende al fracaso antes o después, ¿de acuerdo? Me estoy yendo un poco de los residuos, pero va todo relacionado, ¿de acuerdo? En ese sentido, la producción capitalista, el consumismo y los residuos vinculados a ella tienen mucho que aportar, ¿vale? El ecodiseño y la coeficiencia, ¿de acuerdo? Pueden ser medidas a tomar en cuenta siempre y cuando la sostenibilidad y no la eficiencia sea el indicador fundamental. Pero también necesitaremos cambios en el modelo de producción, transporte y consumo, ¿de acuerdo? No es todo hacer una botella más sostenible con plástico biodegradable, ¿vale? O sea, yo puedo hacer que la botella sea totalmente sostenible, que el impacto, la huella ecológica, el impacto ambiental sea cero, casi cero, ¿vale? Cero es imposible, ¿vale? Toda acción humana que hagamos tiene un impacto, ¿de acuerdo? Pero hay que intentar hacer el menor impacto posible, ¿de acuerdo? Es como cuando vamos al campo, siempre vamos a molestar a los animalitos o plantas que hay en el campo. Pero es diferente ir caminando en silencio que ir caminando, gritando, cantando, con música, haciendo alboroto, etcétera. ¿De acuerdo? Pues esto es igual. Cualquier acción humana va a generar un residuo, un impacto, ¿de acuerdo? Pero lo mismo generar una botella con impacto 10 que producir una botella de impacto 1. ¿De acuerdo? Bien. Si hemos conseguido una coeficiencia y un ecodiseño, ya que la botella tiene un impacto 1, pero realizamos un transporte poco sostenible, ¿de acuerdo? Un transporte, un consumo de usar y tirar, un consumo usar y tirar, ¿vale? Es decir, le damos un solo uso, usamos y tiramos, un transporte poco sostenible, por ejemplo, transportamos con avión, en lugar de hacerlo de otros métodos más sostenibles. Se puede hacer de proximidad, ya que las emisiones de CO2 lo mismo comprar una botella de agua de Alicante que comprarla de Madrid, por ejemplo. Todo esto también afecta a la huella ecológica del producto o del
sí, de nuestras vidas, ¿de acuerdo? Entre ellos, aquellos dirigidos a reducir la generación de residuos en primer lugar y en segundo lugar, mejorar la gestión y producción para poder convertirlos en recursos.